en este día, como título pusimos "No mires hacia atrás". Es una de las cosas que cuando uno conoce al Señor, tiene prohibido mirar hacia atrás. Dijimos, el que pone la mano en el arado, dijo el Señor, pero lo dijimos hace unos domingos atrás, ¿se acuerdan? El que pone la mano en el arado no es digno de mirar hacia atrás, porque va hacia adelante, el surco se va abriendo, va hacia adelante sembrando, abriendo el surco y yendo hacia la dirección derecha hacia adelante. Como cristianos, cuando venimos a Cristo ya no hay forma de volver atrás, no hay otro Dios, no hay otro camino. Elegimos el camino que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo de Nazaret. Así que este es el camino, hermano, no busque otro. No hay otro. Proverbios capítulo 30, versículo 30. La actitud del león. Dice que es el rey de la selva, ¿no? Dicen. ¿Y qué es el león? Dice, es fuerte entre todos los animales. Proverbios 30, 30. Dice que es el más fuerte entre todos los animales, ¿no? A tal punto es fuerte, ¿qué dice ahí? Que no vuelve atrás por nada. Amén. Me gusta eso, hermano. O sea, va adelante, encara, pisa fuerte, se hace oír, pero una vez que va al frente, no vuelve atrás por nada el león. Aunque nosotros nos sintamos débiles, dice la Biblia que somos fuertes en Cristo. Nos fortalecemos en el Señor. David se fortaleció en Dios y Pablo decía que él también se fortalecía en la gracia de Dios, en el poder que hay en la gracia de Dios. Pero hoy tengo muchos versículos para leer y yo les voy a leer en principio dos versículos que vamos después a desarrollar, que está en Éxodo capítulo 13 y capítulo 14. Voy a leer Éxodo 13, 17 al 18 y Éxodo 14, 11 al 15. Es cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuántas enseñanzas, hermanos, hay allí? Prácticamente el desierto y el peregrinaje de Israel es un mensaje para nosotros, para estos días. Se pueden sacar muchísimas enseñanzas. Dice Éxodo 13, 17 al 18, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. O sea, no los llevó por el camino más corto. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo, cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, o sea, el camino más largo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armadas. Éxodo 14, 11 al 15, y dijeron a Moisés, Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. Qué interesante, hermano, estos versículos. Qué tremendo. Como el Señor acá los afirma, como el león. Les está diciendo que vayan, que no miren hacia atrás, que vayan hacia adelante. Y Dios, hermanos, liberó al pueblo de Israel para que marchase, para que avance. No los liberó para que mueran en el desierto, sino que los liberó para que marchasen. Y yo pensaba en esto y decía, Cristo también a nosotros nos liberó para que avancemos. Nos liberó para marchar. Pero marchar no es solamente caminar. Marchar yo creo que ahí es como con autoridad, como un soldado, hermanos, que marcha. Amén, un soldado que va al frente, ¿no? Un soldado que tiene todas las de ganar porque tiene a Dios alrededor. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, me quedaré aquí. Porque yo puedo ir, puedo marchar, puedo ir hacia adelante, pero si tú no estás conmigo, Señor, yo me quedo aquí hasta que tú me mandes. O sea, la presencia de Dios es la seguridad que tenemos, que Dios está con nosotros, para los que creen, para los que tienen fe. Entonces Dios nos liberta para que marchemos, no hacia atrás, porque esa es la vida que nosotros dejamos, hermanos. Una vida vacía, una vida sin Dios,
una vida quizás religiosa, una vida donde no nos queremos ni acordar de lo que hacíamos. Vamos hacia adelante a una vida nueva, a un camino nuevo que nos abrió el Señor. Esto es por su sangre, por su obra en la cruz. Entonces, nadie podrá avanzar en las cosas espirituales si no marcha, si no se levanta en esa actitud también. Si no marchar casi con la mirada hacia el suelo, sin fuerzas y marchando como uno puede. No, esa no es la visión, el propósito de Dios. Es marchar con autoridad, con poder, con dominio, porque el Señor nos dio esa autoridad, amén. Se la dio a la iglesia. Salir de Egipto es símbolo de salir del sistema de este mundo. Yo no digo del mundo porque vivimos y somos, o sea, vivimos aquí en el mundo que no pertenecemos. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Pero no es que salimos del mundo porque caminamos, trabajamos, comemos, paseamos, compramos. Lo que sí salimos, hermanos, es del sistema de este mundo. Eso es lo que está queriendo decir cuando Pablo también dice no se acomoden al sistema de este mundo, sino sean transformados ahí a través de la conversión, ¿no? Uno es transformado. Entonces, salimos del sistema de la forma de vida, como Israel en Egipto tenían un estilo de vida, una forma, posiblemente ahí estaba quizás, y sí, la lujuria. Egipto era la lujuria y era el lugar de Israel estaba como mirando todo eso, pero eran esclavos. Entonces, Dios los sacó para que nunca más vuelvan. No es que los sacó y dijo, a ver si no va la cosa, se vuelven. Por eso, la palabra de Dios dice que no los hizo ir por el camino más corto. Y ahí está, lo leímos en Éxodo 13. Miren qué sabio que fue Dios. No los voy a hacer ir por el camino más corto, que por ahí en una semana, en 15 días llegaban. Porque no va a ser cosa, miren lo que dijo Dios, que en la primer prueba que tengan o en la primer guerra que tengan, se quieran volver para atrás. Eso nos enseña a nosotros, de que a veces pasa eso con nosotros. Ante la primer prueba, ante la primera circunstancia adversa, ante el primer problema, queremos ¿qué? Volver atrás, estamos a mirar hacia atrás. Queremos volver, porque decimos, ay, ¿ahora qué hago? ¿Y si Dios no está conmigo? Y ahí empieza la guerra, ahí empieza la guerra mental que tenemos. Entonces Dios nos liberó para nunca más volver a Egipto. Ellos habían estado 430 años bajo esclavitud, pero Dios había prometido que en la cuarta generación iba a enviarles alguien que los iba a rescatar. 430 años de yugo, de servidumbre, trabajos pesados, duras tareas, eran esclavos. Pero ellos fueron libres por la poderosa y la mano de Dios extendida sobre Israel. Por eso el versículo 8 de Éxodo 14 dice, pero endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él lo siguió hasta los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano ¿qué? Poderosa. Claro, hermanos, imagínense las plagas. Imagínense, Faraón endurecía su corazón y Moisés iba con Aarón. Pero pues Aarón era el que más o menos le traducía, porque recuerden que Moisés no podía hablar bien. Sin embargo, ahí Moisés en nombre de Dios, y ahí Aarón acompañándolo, y el faraón diciendo, ¿y tú quién eres? ¿A ti te voy a hacer caso? Pero él iba en nombre de Jehová de los ejércitos. Y empezaron las plagas, que fueron tremendas. Esas plagas. Entonces, claro que Israel vio todo eso. Imagínense el tiempo del ángel de la muerte, que si tenían pintados los linteles con sangre, el ángel no podía tocar esa casa. Y ahí donde vivía Israel posiblemente era el peor lugar, el lugar más, vamos a decir así, más precario. En cambio, Faraón y todos los egipcios vivían en lugares de lujo, hermano. Pero el ángel de la muerte, ¿qué vio ahí? No vio ni el tipo de casa, ni el tipo de material, ni el tipo de lujo, sino que la sangre que había visto ahí, hermano. Eso hizo que el ángel se vaya. ¿Y dónde fue a atacar? A donde no estaba la cobertura. O sea, sobre Israel había una cobertura, hermanos. Y esa sangre en los linteles hablaba de que iba a haber una sangre mejor, que es la sangre de Jesucristo, que está sobre nosotros. ¡Qué tremendo! Lo sacó con su misma presencia, como dice Deuteronomio, como el águila que excita su nidada. Dios lo había librado al pueblo de Israel para no volver más allá. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, los llevó, dijimos, por la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Por ahí no los llevó, porque Dios dijo,
para que no se arrepienta el pueblo cuando venga la guerra y se vuelva a Egipto. Mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto. Entonces fíjense qué tremendo. Los hizo ir por el lugar donde cuando ellos llegaron a un punto había como un callejón sin salida, hermanos. Se encontraban que estaba el Mar Rojo en su furor, el mar. O sea, no es que estaba bajito, que podían caminar, como algunos piensan. No, hay alguien que dijo, en ese tiempo el mar estaba bajito. No sé si escucharon eso, ¿no? Entonces yo cuando leí eso dije, más tremendo es mi Dios. Entonces hizo ahogar al ejército egipcio en poquita agua. Porque es por fe, hermanos. Es por fe. Pero el mar estaba en su furor. Cuando estamos en tiempos de guerra, hermanos, en tiempos de dificultades, y sabes que cuando te digo esto, te digo en tiempos de guerra espiritual, ¿no? En tiempos donde se levanta el enemigo. Se levanta y quiere hacer que nosotros caigamos, que nosotros no sigamos adelante. Cuando estamos en esos tiempos, no podemos volver atrás. A veces en las pruebas, uno se tienta a mirar hacia atrás, ¿no? Decir, pero yo me acuerdo cuando vivía allí, cuando yo hacía esto, cuando hacía lo otro, esos tiempos donde no tenía estas luchas, no tenía estas pruebas. Pero ¿qué pasa? Ahora estoy en Cristo. Es que ahora estás en Cristo y Dios está trabajando en tu corazón y en tu vida y está queriendo restaurar el Señor. Entonces está queriendo cambiar, está queriendo sanar. Por eso hay momentos donde sientes esas presiones en tu corazón, pero tienes que continuar con el Señor porque Él está haciendo una obra nueva, una obra que ojo no vio, ni oído yo, son las que el Señor tiene preparado para los que les aman. Amén. Entonces, por eso Dios no tomó el camino de la tierra de los filisteos, el atajo, el camino directo. Quería que el pueblo de Israel realmente dejara Egipto. Si iba a ser un camino corto, no había tiempo para procesar el mundo, el sistema del mundo en que vivían. Si era un camino corto, un camino rápido, ellos todavía no habían pasado por el proceso de dejar Egipto. Por eso, hermanos, el Mar Rojo, cuando la Biblia dice que el Mar Rojo, ahí fueron bautizados. Fueron bautizados en el sentido de que Dios los quiso limpiar de Egipto. Los quiso limpiar con esa agua, simbólicamente, dejando el pasado atrás y mirando hacia el futuro, la tierra prometida que tenía el Señor. Entonces, en un par de días iban a estar, pero Dios escogió el camino más largo para darle la vuelta al desierto. Y yo pensaba en este punto, en este día, es mejor caminar más días con Dios que tomar un atajo sin Él. Siempre es mejor caminar más días con Dios. Siempre es mejor tomar el camino más angosto, hermano. Porque el camino ancho, ¿qué dice? Lleva a la perdición. Siempre es mejor tomar el camino. En ese camino angosto es cuando a veces se pone estrecha la situación. Ahí donde uno siente qué está haciendo y se pregunta qué está haciendo Dios. Pero ahí donde Dios a veces te pone en situaciones, en momentos, en callejones, yo diría sin salida, pero Él te va a dar la victoria. Porque no te va a dar una prueba que no puedas superar. Porque así como te da la prueba, dice la palabra de Dios, te dará la solución. Pero eso es para los que permanecen en el Señor. Eso es para los que continúan caminando con el Señor. Entonces es mejor siempre caminar más días con Dios que tomar un atajo sin Él. Cuando las cosas se complicaron, ¿qué pasó? Cuando vino la prueba, cuando vino el momento donde se sintieron así como en un callejón sin salida. ¿Qué pasó allí? Comenzaron a mirar hacia atrás. En Números 14, versículos 1 al 4, entonces toda la congregación gritó, miren esto, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Miren, encima se había venido la noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y no en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¡Wow! La primer gran prueba. Y mientras venía esa prueba,
Dios estaba observando a ver qué hacían. Ahí dice que todos empezaron ¿a qué? A gritar y a dar voces y a llorar toda la noche, en vez de dormir en paz, sabiendo que cuando uno duerme en paz y está con el Señor se encarga y sigue trabajando. Amén. Por eso en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor me hace vivir confiado. ¿Se olvidaron de esto? Se quejaron contra Moisés y Aarón. Y fíjese lo que pensaban. Mejor es morir allá en Egipto que morir acá en el desierto. ¿Por qué Dios nos trajo aquí para que nuestros hijos, nuestras hijas mueran, sean por presa? Entonces empezaron a hablar unos con otros y a uno se le ocurrió una brillante idea. Miren, siempre hay uno, ¿no?, que se le ocurre brillante idea. Ideas brillantes, pero que no brillan. Ideas brillantes se nos ocurren en estos tiempos. No sé por qué no se nos ocurre cuando estamos ideas brillantes para el Señor, pero no. Y uno dijo, tengo una idea brillante. Levantemos un capitán de entre nosotros. Pues tiene que ser entre nosotros, porque ellos tienen fe, nosotros no. Dijo uno, tiene que ser entre nosotros los que estamos llorando, gritando y murmurando y quejándonos contra Dios. Levantemos un capitán, porque ese que levantó Dios no sirve. Mire. Pero que este capitán no nos lleve a la tierra, nos lleve de regreso, nos haga mirar atrás. Porque allí en Egipto, ¿sabe lo que tenía Egipto? Además de muchas cosas que no estaban buenas. Egipto en ese tiempo tenía las mejores tumbas. Claro, las pirámides y todo eso que había, era en ese tiempo, Egipto era el esplendor, el que moría ahí era como que moría, hermanos, imagínate, en ese esplendor, en esas tumbas. Entonces Israel quería morir en un lugar, vamos a decir, bonito, bajo una pirámide, bajo un lugar donde ahí estaban los faraones. Pero ¿qué vamos a morir en este desierto donde no hay ni lápidas? Ahora, Dios no los llevó ahí para morir. Los llevó ahí para pasar esa prueba, para superar. Hermanos, Israel se olvidó del poder con el cual Dios había enviado las plagas. Se olvidó. Se olvidó cuando el mar se convirtió en sangre. Se olvidó, hermanos, de las plagas. Qué rápido se olvidó. Se olvidó del clamor con que estaban clamando esos 430 años, de cómo trabajaban, de cómo padecían, cómo vivían, que eran esclavos, atados con cadenas, trabajando horas y horas. Habían preferido seguir siendo esclavos, quedarse allí en Egipto y morir. Y en un momento dijeron, es que aún la comida era distinta. Allá comíamos carne, pero acá tenemos que conformarnos con este maná que envió el Señor. Ahí despreciaron el maná. Querían comer la comida, la buena comida, la abundante, la glotonería que había ahí en Egipto. Pero acá Dios les proveía. Y ellos estaban diciendo, no queremos que Dios nos provea cada día. Queremos la glotonería de Egipto. Queremos la fiesta de Egipto. Aunque, claro, trabajábamos duro, pero ¿quién se olvida de esas fiestas que había allí? ¡Qué nostalgia! Le agarró a Israel. Pero se olvidaron que no era gratis esa fiesta que tenían. Nada era gratis allí, ni Faraón, ni Egipto, ni comida, ni carne era gratis. Ellos eran esclavos y tenían que trabajar duro para no poder disfrutar quizás un poquito, vivir lejos, vivir en lugares apartados. Eran esclavos. ¿Qué pasó con Israel? Dios los llevó en un proceso, hermanos, para que puedan ser libres de Egipto. Esa fue la primera gran prueba. Pero Israel nunca cortó de lleno con el pasado. Y cuando esto pasa, que no cortamos, hermanos, de lleno con el pasado, siempre habrá un boleto de regreso. ¿Sabe una de las cosas que yo doy gracias a Dios? Que cuando vine a este país, no tuve un boleto de regreso. Solamente de ida me sacaron. Bueno, usted puede decir, bueno, pastor, usted podía haber sacado un boleto de regreso. Pues cuando vinimos no teníamos casi ni para comer. Y Chuy sabe que nos alcanzaba, pero justo.
Gracias a Dios, porque si hubiéramos tenido, quizá hubiéramos sacado un boleto de regreso. Gracias que no nos llegaba. Entonces hay veces que no conviene tener un boleto de regreso. Conviene tener un boleto de ida, como Israel tenía un boleto de ida, pero ellos en su corazón tenían un boleto de regreso, un ticket, vamos a decir así, diciendo, podemos volver a Egipto en cualquier momento. Si Dios no hace esto, si Dios nos manda circunstancias y pruebas, nos vamos a volver. Entonces muchas veces las circunstancias adversas, los tiempos difíciles, los tiempos desfavorables, ¿saben qué hace? Lamentablemente que nos demos vuelta y miremos hacia atrás. Miremos hacia atrás, a veces son malas noticias, discusiones, obstáculos que no podemos enfrentar, hermanos, que no podemos romper, que no podemos continuar. Se nos presentan obstáculos que son muchas veces pruebas, que hay que superarlas en el poder de Dios, en la fe del Señor. No son para que caigamos, ni para que volvamos atrás, son para enfrentarlas, son para seguir adelante, son para aprender de esas pruebas. Esas pruebas a veces son, como digo, obstáculos, son personas, familiares, amigos, presiones, personas que te desalientan. Pero ya no somos esclavos, somos libres para Cristo, en Cristo. Somos libres para soñar, para enfrentar, para salir adelante. Romanos 8:37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por nuestras fuerzas, por medio de aquel que murió en la cruz, que se hizo débil, para que nosotros hoy seamos fuertes en su debilidad, en su obra. Somos más que vencedores, dice Pablo. Y él se enfrentaba con obstáculos, con problemas, con golpes, con un montón de situaciones. Pero ¿qué hacía él? Sabía que eso lo estaba formando como hijo de Dios. Pero ya no somos esclavos, dijimos, somos libres para soñar, para enfrentarnos. Ya no somos siervos de Faraón, sino siervos de Jesucristo. Cuando miras el pasado, sos siervo del Faraón. Cuando miras en Cristo, sos siervo y no siervos, sino amigos. Ya te iba a llamar amigo, dice el Señor. Pero somos siervos de Jesucristo. Ya no pertenecemos a las tinieblas, sino a la luz admirable. Aunque vivimos en este mundo, como dijimos, ya no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Entonces lo que Egipto ofrece es pasajero, vacío, insuficiente. Pero lo que Cristo ofrece, ¿qué es? Eterno. Es eterno. Por eso debemos agarrarnos de las cosas eternas. Mientras estaba estudiando esto me acordé de la mujer de Lot, que algo hablamos, pero quería hoy meterme un poquito más de lleno. Y el Señor me puso ahí en este punto el título escapa por tu vida. Es tan importante hablar de esto, hermanos, que Jesús en Lucas 17:32 dijo, acuérdense de la mujer de Lot. O sea, entonces uno cuando lee que Jesús dijo así, y que uno conoce la historia de la mujer de Lot, uno dice, ¿qué hay de bueno en la mujer de Lot? ¿Por qué me tengo que acordar de la mujer de Lot? Si en realidad no me dejó prácticamente ningún ejemplo bueno. Pero cuando empiezas a estudiar, fíjate ahí en Génesis 19, Génesis capítulo 19, versículos 17 al 26. ¿Lo tienes? Génesis 19. Versículo 17 al 26. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida. Ahí está, miren. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte. Miren, le estaban diciendo que tiene que salir. Y él estaba ahí. Yo no podré, dice, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca de huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto. Y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando llegó Lot a Zoar.
Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¡Wow! ¿Por qué esta mujer no debe ser olvidada? ¿Por qué debe ser recordada la mujer de Lot? ¿Qué es lo que debemos recordar? Que Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué es lo que debemos recordar de ella? Yo creo, hermanos, que debemos recordar y no olvidar que esta mujer se volvió una estatua de sal. Eso es lo que tenemos que recordar. Ahora, hay principios que podemos aprender de esta mujer, del acto que hizo. Aunque haya sido algo que desobedeció, hay muchas cosas que el Señor me estuvo hablando sobre esta actitud que tuvo ella. Porque fíjate, el convertirse en estatua de sal implica que se convirtió en una mujer que, lo primero que veo, una mujer inmóvil. Su cuerpo se paralizó, se quedó allí, estática. Y al quedarse allí se detuvieron sus sueños. Al quedarse allí se convirtió en una mujer, yo por lo que puedo sacar de esta enseñanza, una mujer sin sentimientos, sin afectos, sin emociones, sin corazón, sin mente, sin alma. Se convirtió en el pasado, miren esto, por mirar atrás, en una mujer sin propósitos, una mujer sin vida para alabar a Dios, una mujer sin haber encontrado, sin haber hallado la misericordia para ser salvada de ese juicio. La mujer de Lot representa al creyente que es liberado del pasado y es salvado por la mano poderosa de Dios, pero se convierte en una estatua de sal y se queda estancado allí en ese lugar. Fíjense que Jesús dijo que nosotros somos la sal, ¿no? Somos la sal de la tierra. Pero dice que si la sal, ¿qué dice? Si la sal no sala, ¿no? Dice así. ¿Qué se vuelve? Insípida. O sea que puede haber sal, pero no puede salar. O sea que eso es lo que se convirtió en la mujer de Lot. Una estatua de sal, pero insípida. Sin futuro, sin propósito. Si hubiera obedecido, hubiera sido de bendición, inclusive a sus hijas, en el futuro, cuando hubo incesto. Así hubiera estado ella para apoyar, para ayudar. Pero no estaba. Entonces, hermanos, se cae en esta condición cuando nos aferramos más a las cosas de este mundo, más que a las cosas de Dios. Porque era tentador. Sodoma y Gomorra era como un lugar así como Egipto, peor. Entonces, ahí estaban ellos familiarizados. Lot no pertenecía ahí, pero la esposa sí. Pero el hecho de que Abraham intercedió por Lot y Lot intercedió a Dios por su familia, a través de Lot esa mujer fue rescatada, se permitió que esa mujer salga, pero esa mujer todavía estaba viviendo allí, todavía tenía su corazón allí. Por eso no pudo obedecer a Dios, porque todavía estaba atada a su pasado, a su ciudad, a su lugar. Entonces, esto habla de cuando nos aferramos también a las cosas materiales, a lo pasajero. Ella no pudo ver más allá porque tenía su corazón en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras. Y a veces nosotros nos aferramos a las cosas materiales y no podemos ver el favor de Dios. No podemos ver lo que Dios tiene. Nos aferramos a personas o nos aferramos a situaciones o nos aferramos a sentimientos o a cosas que hicimos en el pasado o a personas o a novios o a novias o vaya a saber a cuántas cosas. Quedamos ahí estancados, aferrados y se cae en esta condición cuando nos mantenemos conectados al pasado, hermano. Pensando en lo que hice, pensando en lo que dejé de hacer, o alguien por ahí dice pensando en quién me abandonó, en quién me dejó, en quién hizo esto conmigo. Quedamos ahí aferrados, conectados al pasado. Y cuando nos conectamos y miramos hacia atrás, ¿saben qué pasa? Nos quedamos inmóviles ahí, estancados ahí, como una estatua. Cuando dice una estatua es porque la estatua no siente, no habla, no vive, no tiene vida. Por eso usa ahí el hebreo la palabra estatua, hermanos. Como cuando Isaías y cuantos profetas
reprenden a los que adoraban ídolos. Pues algo que no tiene vida, que no habla, es un muñeco, que no tiene poder para hacer nada. Cuando dice el hombre corta el árbol, le da forma y después se hinca y lo adora. No es un pedazo de árbol, dice la Biblia. Es algo inmóvil, que no tiene vida. Entonces mantenerse conectado al pasado nos lleva a esta condición inmóvil de no poder avanzar, de no poder lograr nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos con el Señor. El propósito que Dios tiene se estanca, se trunca, se detiene. Nos mantenemos ahí estáticos, sin progresar, porque estamos mirando hacia atrás. Y uno dice, bueno, por ahí me detuve, pastor, me detuve y estoy detenido, pero yo creo que uno en Cristo, hermano, o avanza o retrocede. Cuando digo estático, estoy retrocediendo, no estoy ahí parado. Uno en Cristo o avanza o va hacia atrás. Y nosotros tenemos que ser de los que avanzamos. Por eso se cae en esta condición cuando caminamos mirando hacia atrás. Y no caminamos, yo diría, a la par de Dios. Dios te está invitando a caminar a la par de Él. Y no solo a la par de Dios. Cuando tenemos que caminar a la par de nuestra pareja, hermanos, las mujeres a la par de los que están casadas, a la par de sus esposos, los esposos a la par de sus esposas, caminando juntos, estando uno al lado del otro, porque a veces es uno que camina y tiene sueños y el otro no lo acompaña, entonces uno se vence en Cristo, lamentablemente. Se vence y empieza a caminar hacia atrás. Parece que a veces lo malo, sin querer, vence a lo bueno. Por eso uno busca y quiere ir y anima quizás a su familia, anima a su esposa o la esposa anima al esposo. No estoy hablando aquí, a veces es la esposa la que va más adelante que el esposo. Pero después se vencen y después el otro o la otra dice, ay, ahora tengo ganas de ir a la iglesia. Y ya encuentra que el otro ahora está vencido. Por eso dice, caminarán dos si no se ponen de acuerdo. Pero cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Está diciendo el hombre, la mujer y Dios, caminando juntos hacia adelante. Por eso esto implica caminar en armonía. Los que estamos casados, tenemos familia, debemos ponernos de acuerdo, caminar en armonía, porque si no vamos a mirar hacia atrás y no conviene. Caemos en esta condición cuando hacemos cosas, ¿saben qué? También a espaldas de Dios. Dice el versículo 26. Miren qué tremendo. Que ella miró atrás a espaldas de Él. Para mí que ahí dice a espaldas de Dios. Caminó a espaldas de Él. Y eso es un problema serio. Cuando hacemos las cosas a espaldas, es porque estamos viviendo en el pasado. Caer en esta condición inmóvil, cuando hombres hacen cosas a espaldas de sus esposas o esposas a espaldas de sus esposos, hijos haciendo cosas a espaldas de los padres, creyentes haciendo cosas a espaldas de sus líderes espirituales o a espaldas de Dios. Y esto hace que la persona, ¿qué hace? Pierda la autoridad, pierda el poder en el Señor, por así decirlo. Nos convertimos en personas frías, sin sentimientos, ni emociones, sin afecto, sin vida. Como esta mujer se convirtió, ¿qué dice ahí? En estatua de sal. Por eso Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot, porque hay mucho que acordarse de lo que pasó allí. Por eso, hermanos, cuando hablamos del creyente en Dios, creyente es alguien que está determinado a desprenderse del pasado y comenzar a vivir una vida nueva con el Señor. Por eso, miren lo que escribí. Un creyente determinado es aquel que aprende del pasado, vive el presente y se mantiene entusiasmado del futuro. No vive ni del pasado ni del futuro. Vive el presente, dejando atrás el pasado y entusiasmado por lo que Dios tiene. ¿Cuántos entusiasmados hay aquí en este día hoy? Pero ella decidió convertirse en algo sin futuro. Miren qué tremendo. Por eso Juan bien dijo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el mundo va a pasar y sus deseos también pasan, dice Juan. Pero el que permanece en Dios, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Por eso el que se mantiene en la palabra de Dios, permanece para siempre. Y mientras pensaba en esto, me vino a la memoria, no sé cómo,
pero me vino a la memoria el cangrejo. Sé que una vez que estuve en la playa, estaba ahí, se me acercó uno, y me acordé de ese cangrejito, que cuando lo miré hice así, se asustó, y ¿sabe qué hizo? Caminó para atrás. ¿Vieron que los cangrejos caminan para atrás? Y me quedé observándolo. Hacía 2 pasos hacia adelante y 4 hacia atrás. Parece que camina más hacia atrás que para adelante. Bueno, los que saben dicen que no es tan así. Parece como que de costado camina, pero a uno le da la sensación que caminan hacia atrás. Es porque tienen un caparazón que no les permite, miren esto, tienen un caparazón tan duro que no les permite caminar bien. Entonces hacen pasos hacia atrás. Entonces me acordé de esto y después dije, qué buen punto, Señor. Entonces hoy les quiero hablar del espíritu del cangrejo. Cuidado con el espíritu del cangrejo. Que no te suceda esto que le sucede al cangrejo, que camina 2 pasos adelante y 4 hacia atrás. Porque nosotros la Biblia dice que no somos de los que retrocedemos, ni miramos atrás. Por eso tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante como el león, que no retrocede ni vuelve atrás por nada, dice el proverbio. Entonces, mientras marchamos hacia adelante, no hagamos como el cangrejo que hacemos 2 buenos pasos y hacemos 4 para atrás. No. Rompamos esa caparazón que tenemos, que no nos permite caminar hacia adelante, que no nos permite caminar bien, como el cangrejo. Y caminemos el camino que el Señor nos abrió, que tenemos por delante, corriendo la carrera con paciencia. Amén. Entonces, mientras estamos ahí marchando, caminando, pueden pasar obstáculos, dijimos, ¿no? En Éxodo 13:17 leímos que Faraón dejó ir al pueblo, pero el Señor no lo llevó por el camino más corto, sino que lo llevó por el camino más largo. Fíjate, cuando Dios ordenó a Moisés que llevara al pueblo de Israel en dirección más larga de lo que podían haber hecho, quedaron en un callejón. Y ese era el lugar perfecto para el faraón, porque cuando el faraón se entera de esto empieza a correr y empieza a pensar que Dios no estaba ya con el pueblo de Israel. Entonces el faraón y ahí estaban los egipcios, todos los soldados ahí, dijeron, vamos, que no tienen escapatoria, vamos, que están arrinconados. Entonces, Faraón dijo, la misma ruta que tomaron es la que van a tener que volver. O sea, Faraón piensa así, ¿no? Van a volver y cuando vuelvan los vamos a aniquilar. Entonces el pueblo empezó a padecer, a tener miedo y a clamar allí, a llorar. Entonces, ¿qué pasa? Moisés empieza a orar a Dios. ¿Y qué le dice Dios? En los versículos ahí más adelante. ¿Por qué clamas a mí? Yo te dije que marche. No hay tiempo de orar. Tienes que marchar, Moisés. Entonces ahí cuando empezaron a caminar, se abrió el mar, hermano. Pero qué enseñanza que tenemos ahí. Que aunque Dios nos ponga en situaciones donde parece que no hay salida, Dios va a abrir caminos donde no hay, hermanos. Isaías 43:6 dice, Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Es Él el que abre camino donde no hay. Él es el que hace el milagro, pero nosotros tenemos que caminar. Nosotros se nos ordena seguir adelante. Mientras marchamos vienen esos temores. Fíjese el versículo 10 de Éxodo 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, como los hijos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Mientras yo pensaba en esto, decía, en pocos minutos pasaron del gozo, de la libertad, al temor repentino, al temor por la muerte. Pasaron de un instante a otro, hermano. Pasaron de la comida, vieron que tenían que comer el cordero y de parados, porque tenían que salir. Ahí también había una enseñanza en el cordero. Pasaron de esa fiesta, de ese gozo, de la salida, de la liberación,
de esa comida, el cordero. Ahí estaban simbolizando el cordero de Dios que lo estaba liberando. Donde había algarabía, gozo, alegría, alabanzas. Ahora pasaron de golpe al temor, al miedo. Por eso en el amor no hay temor, dice el apóstol Juan, ¿no? Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. De golpe la alegría se transformó en esas manos, yo diría, sudorosas. Cuando uno tiene ese miedo excesivo, se empiezan a tener esas manos así, a temblar, esas piernas debilitadas, esos comentarios desaforados sin pensar. Parecía como un fantasma que se estaba ahí levantando. Pero se habían olvidado de que Dios los había sacado con poder. Sí, se habían olvidado. Miren, alguien dijo, se ha dicho que es más fácil sacar a la gente de la esclavitud que sacar la esclavitud de la gente. Es más fácil sacar a la gente de la esclavitud que la esclavitud de la gente. Eso cuesta. Dios te puede hacer libre y te da promesas y te saca, pero es difícil que tú saques la esclavitud de tu mente. Eso es un proceso. Eso es un proceso de muerte, de entrega, de ir al Señor, de cambiar. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, dice Pablo. Ser renovados en nuestra manera de pensar. Por eso Pablo dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Pensar como Él piensa. Entonces empezaron a decir los israelitas, pero no había sepulcros allá en Egipto, tenemos que morir ahora en el desierto. Pero Moisés conocía a Dios, hermanos. Sabía quién era Él, quién le había hablado. Sabía que tenía una promesa. Entonces Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, versículo 13, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, jamás los veréis más. Y Dios, yo creo que Dios está buscando, hermano, estos Moisés, estos Josué que hay en la Biblia. Está buscando entre nosotros, ¿no? Alguien que se ponga en la brecha, como dice ahí. Siempre me gusta ese versículo de Ezequiel 22. Dice el Señor que yo he buscado entre ellos a alguien que se ponga en la brecha, pero no lo he hallado. Está buscando el Señor. Está buscando a alguien que se ponga en la brecha y crea las promesas del Señor. Promesas que tenemos muchas en la Biblia. Isaías dice, no temáis porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso tenemos que tomarnos esas promesas para poder perseverar en el Señor, para poder seguir adelante en las cosas del Señor. Tienes que dejar que Dios pelee por ti. No mires hacia atrás. Me gusta el versículo 14 que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ahí está, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Cuando empezaron a caminar, el mar se abrió. Y empezaron a caminar, dice, como por tierra seca. Hasta eso, hermano. Imagínate qué tremendo. Mientras marchaban, Dios hacía milagros. Pero mientras se detenían, el pueblo enemigo avanzaba. Por eso no depende todo de Dios. Depende de nosotros también. Depende de nuestra perseverancia. Depende de nuestra actitud. La actitud que tú tengas en la fe de Dios va a hacer que el mar se abra. Va a hacer que Dios responda esas promesas. Porque Dios se mueve por fe. Dios está buscando a alguien que le crea, hermanos. Donde no hay fe no pasa nada. Jesús hizo muchos milagros donde había fe, donde había esperanza, donde había perseverancia. Entonces hoy es un día para que te levantes. Hoy es un día para que le creas a las promesas del Señor. Hoy es un día para que no mires hacia atrás. Dios quiere que mires hacia adelante. La promesa no está hacia atrás. No podían mirar hacia atrás. Lot no miró hacia atrás, pero la mujer de él sí miró. Desobedeció a Dios. Y Dios quiere que le obedezcas. Moisés entendió que no era momento para orar, sino para marchar. Eso me habla de que nunca tengo que dejar de caminar en las cosas de Dios. Nunca me tengo que detener, porque Dios siempre me va a responder, siempre me va a bendecir a los que perseveran en el Señor. ¿Cuántos en este día quieren
orar conmigo y quieren en esta actitud levantarse. Levantarse para seguir caminando, levantarse y dejar que el Señor nos limpie, nos perdone para seguir caminando en las cosas que tenemos que caminar y no mirar a los costados, mirar hacia adelante. Amén. Porque Dios va a bendecir a aquellos que le crean, que pongan la mano en el arado y sigan adelante caminando.